un oasis siempre necesario para la poesía, para la literatura y para poder darle alimento al alma, refresco al cerebro. Y aquí en el estudio, pues agradezco mucho que esté Mario González Medrano. Mario, poeta, periodista, escritor, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jonathan. Muy bien, muchas gracias por la invitación al programa y por poder hablar aquí en tu espacio. Traes bajo el brazo, literalmente hablando, este nuevo libro, Nebde, editado por Ediciones de Lirio, sí. Que me da mucho gusto al recibir el libro y estarlo hojeando y leyendo los poemas. Me da mucho gusto encontrar que el director editorial es un gran amigo, Marcos Daniel Aguilar. Sí, él estuvo al cuidado del libro, mi querido Marcos Daniel estuvo trabajando en él, combiné muy buenas ideas con él, me dio muy buenas observaciones y pudimos hacer muy buena sinergia para trabajar Nebde. Sí, exactamente. Así que bueno, si nos está viendo, pues un fuerte abrazo a Marcos Daniel. Nebde, un libro de poemas en donde de pronto hablas un poco de la ciudad, hablas un poco de diversos temas. ¿Cómo vas construyendo justamente este poemario? Pues mira, el universo de Nebde parte en una primera instancia y que es la fundamental y la más necesaria de la palabra, ¿no? Creo que la poesía, la literatura en general, tiene que ser palabra. Ya después, el segundo filtro, este segundo espacio donde Nebde habita, es el eterno femenino, sí, la mujer y, como muy bien lo has visto, la ciudad. Este libro se escribió mientras yo caminaba, ¿no? Fue un libro que caminé demasiado, fueron muchas calles, muchas partes de esta Ciudad de México, de Cuba también, hice un viaje para Cuba, y ahí trabajé mucho el tema de caminar, de estar viendo los edificios desvencijados, estar viendo la ciudad que no estaba ni se terminaba por construir, ni estaba totalmente construida. Entonces veía un abandono de la ciudad y esto me generaba demasiada nostalgia, una sensación de tristeza, una sensación de nostalgia. Entonces la ciudad es parte fundamental de mi libro porque todos somos el mundo que habitamos, ¿no? Entonces yo habito la ciudad y Nebde también. Aparte, digamos, digamos, más que un libro además de ser un poemario, un libro de poemas, pero también es, no sé si así fue o si lo veo correctamente, es un poema completo en 3 etapas, en 3 movimientos. Claro. ¿Así fue como lo construiste? Sí, en una primera acercamiento al libro era un poema entero, completo. Después, en el trabajo con el tallerista, con Eduardo Parra, que hace el prólogo, fui descubriendo que el libro tenía 3, como bien tú lo dices, 3 movimientos, ¿no? 3 diferentes voces de 3 ejecutantes que soy yo en el mismo libro. Entonces lo fui dividiendo y es un poema largo, sí, pero dividido en 3 estaciones poéticas, me gustaría llamarlo, para hacer un poco con la sintonía con la ciudad, ¿no? Mira, está padre, ajá. Entonces, sí tiene esta necesidad que yo tengo de largo aliento, ¿no? A mí me gustan mucho los poemas de largo aliento. José Gorostiza y su muerte sin fin fue un poema que me impactó muchísimo cuando lo leí. Descripción de la mentira de Antonio Gamoneda fue otro de los poemas largos que me impactaron muchísimo, que me fascinaron. Entonces yo como poeta, como autor de literatura, creía que no podía escribir poemas cortos, ¿no? No me podía ceñir a un universo mucho más pequeño. Entonces necesitaba que el libro, tanto en ritmo, tanto en los versos, que empezaron a crecer a versículos, tuviera esta capacidad de largo aliento, de una caminata larga. Entonces, por eso es que sí son un poema largo, pero en 3 estaciones poéticas. Eso está padrísimo. Pregunta extraliteraria, que digo, al final de cuentas, como autor también tienes que estar preocupado por cómo acercar justamente lo que escribes a la gente. En un país, en una ciudad en donde tenemos una ventaja, vivimos en una ciudad en donde los índices de lectura son los más altos a nivel nacional, por muchas circunstancias que tú mismo debes saber y que nuestros amigos televidentes lo deben saber, pero en un país en donde tenemos niveles de lectura tan bajos, ¿cómo acercarles la poesía? Mira, porque dentro de la literatura la poesía es, digamos que de lo más, a lo que la gente como que le rehúsa más un poco, no sé si sea mi apreciación. No, coincido contigo y es certerísima la idea, ¿no? La poesía se estanca en las estanterías, ¿no? La poesía se empolva en los libreros.
No creo que haya una sola respuesta a esta pregunta porque es muy complicado, Sí. pero para mí creo que una de las principales motivaciones que puede ayudar a que la gente, los niños sobre todo, se acerquen al poema es lecturas en voz alta, ¿no? Aquel esfuerzo que tuvo en algún tiempo Juan José Arreola, Octavio Paz, Claro. todos estos en la Casa del Lago de poesías en voz alta, me parecía un gran acierto. Un acierto mayúsculo porque existía esta conectividad y esta conexión, este diálogo entre la gente y la lectura, ¿no? A veces lo hacían dramatizado como Juan José Arreola, que él era un actor, y por supuesto que a cualquier un gran texto... personaje al por final de supuesto, cuentas. cualquier texto te lo hacía maravilloso. Sí, claro. Y había otros como Octavio Paz que francamente leía... Era mucho más parco, ¿no? Mucho más parco y creo que no tenía la mejor voz, Sí, pero claro. creo que esta iniciativa de lecturas en voz alta, un poco los juglares, que eso era lo que hacían y por eso se reunía tanta gente a escucharlos, la poesía tiene que tener esos destinos en algún momento, ¿no? Hoy en día se hacen muchas actividades, estas plataformas que tienen rings y ponen a los chicos a enfrentar sus ¿no? libros, y creo que la gente se acerca con cierto interés y con un interés muy genuino, ¿eh? Creo que no lo hacen solamente por matar el tiempo, sino porque les interesa Les llama qué la están atención. leyendo, quién lo está leyendo, y hay veces que un verso, ¡pum!, te impacta. Claro. Hoy hace poco fui a la Feria de Pachuca a leer, y tuve la fortuna de que algunos jóvenes, porque la mayoría eran jóvenes, algún verso de lo que leí les hizo sentido, ¿no? Hondamente los marcó, ¿no? Entonces yo creo que la lectura en voz alta es una buena forma para soltar. Sí, Nebde, entonces, de Mario González Medrano, editado por Ediciones Delirio, y se puede conseguir en cualquier librería, en cualquier lado. Está en el Fondo de Cultura, está en el sótano y en la página del libro. Y no hay que tener miedo a la poesía, hay que acercarse a la poesía. Hay que acercarse a la poesía porque es un género mayor en muchos sentidos. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Mario, un gusto tenerte aquí, Jonathan, en el estudio y pues mucho éxito con este poemario. Te lo agradezco. Al contrario, gracias. Mario González Medrano, Nebde, este libro que, bueno, pues lo invitamos a que se acerque la poesía.